Vuelven los rusos a Cuba, gritan histéricamente en Washington al escuchar las palabras del canciller ruso de visita en La Habana, y como una pesadilla que está por convertirse en realidad, sudan al pensar que la isla caribeña vuelve a jugar el papel que jugó geopolíticamente en los años 60 del siglo pasado. Y es que todavía se mantiene fresco en el recuerdo de los estadounidenses los traumas sufridos durante aquella crisis de los misiles y su desastrosa derrota militar de Bahía de Cochinos. ¿Habrá nuevo conflicto frío en el Caribe? ¿Cómo reaccionarán los estadounidenses a los anuncios de Lavrov? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, culminó el pasado viernes 21 de abril una gira que lo llevó por varios países latinoamericanos, siendo Brasil su primer destino, luego Venezuela, Nicaragua y para culminar Cuba. En el marco de tal gira, el canciller Lavrov ofreció una rueda de prensa en su destino final, en la cual abordó los diversos temas que tocó en su gira, en los cuales se incluyó el tema militar y la marcha de los acuerdos de cooperación entre Cuba y la Federación Rusa. Al ser consultado por los periodistas sobre si se reactivarían las antiguas bases militares soviéticas en la isla, el canciller respondió: "Nuestra cooperación militar en Cuba se desarrolla con éxito, de conformidad con los acuerdos de ambos lados". Asimismo, Lavrov afirmó: "Entiendo que tanto la parte rusa como la cubana están satisfechas con la forma de esta cooperación militar, por lo que pudiese tratarse de un hecho de reactivación de la vieja base militar de Lourdes, ubicada muy cerca de la ciudad de La Habana". La base militar en Lourdes, su nombre original, Centro de Exploración y Escucha Radioelectrónica Base Lourdes, fue una instalación militar permanente de inteligencia en la antigua Unión Soviética en territorio cubano. La construcción de la base se inició en el año 1962, mismo año en que se dio la famosa crisis de los misiles soviéticos en Cuba y que por poco origina un conflicto nuclear entre los estadounidenses y la extinta Unión Soviética, siendo culminada y puesta en funcionamiento en el año 1964. La base estuvo operativa incluso después del desmembramiento de la Unión Soviética, asumiendo Rusia la operación de la misma hasta el año 2002, cuando el gobierno ruso tomó la decisión de cerrarla definitivamente luego de 38 años de funcionamiento. La base de Lourdes constituyó por muchos años un importante activo geoestratégico para la Unión Soviética y luego para Rusia, debido a la cercanía geográfica de esta con el territorio estadounidense, siendo que la base se encuentra a menos de 150 kilómetros de Key West, lo cual permitía a la Unión Soviética primero y luego a Rusia realizar operaciones de inteligencia de señales, SIGINT, según sus siglas en inglés, sobre territorio estadounidense, interceptando comunicaciones civiles y militares. Seguramente su principal objetivo era la interceptación de comunicaciones del Comando Sur. Ello otorgaba a la Unión Soviética alguna capacidad de contrarrestar la cercanía de la OTAN en sus fronteras, específicamente las operaciones que se desarrollaban en Turquía, miembro permanente de la Alianza Atlántica. Es preciso recordar que en el año 1959 los estadounidenses habían desplegado en territorio de Turquía, que como habíamos mencionado es miembro de la OTAN, misiles SM-78 Júpiter con un alcance de 2.400 kilómetros, teniendo a su alcance las principales ciudades soviéticas, incluyendo a la capital, Moscú. Al mismo tiempo, en la isla de Cuba, se producía el triunfo de la revolución dirigida por Fidel Castro y su movimiento 26 de julio, derrocando al dictador pro-estadounidense Fulgencio Batista, lo cual llevó a serios enfrentamientos de intereses con la potencia del norte, lo que obligó al líder cubano a solicitar el apoyo y la ayuda de la Unión Soviética. Bajo ese contexto es que la colaboración militar entre el gobierno revolucionario de Cuba y la Unión Soviética nace, y se produce el incidente de los misiles soviéticos en Cuba, que casi provoca un desastre nuclear al instalar los soviéticos en la isla misiles con cabezas nucleares de alcance intermedio. Aquella operación se llamó Operación Añadir. La Operación Añadir fue una operación secreta desarrollada entre el 17 de junio y el 22 de octubre de 1962, en la cual la Unión Soviética desplegó en Cuba 42 misiles R-12, unas 45 ojivas nucleares, 42 bombarderos Ilyushin II, 28
40 aeronaves MiG-21 y otras unidades militares, alcanzando a unos 47.000 soldados en total. Ante tal despliegue de fuerza, los soviéticos ponían en igualdad de condiciones el movimiento previo estadounidense al desplegar misiles nucleares en Turquía, obligándolos a negociar una retirada de los misiles Júpiter de territorio turco a cambio de la retirada de los misiles R-12 de Cuba. Sin embargo, luego de la retirada de los misiles soviéticos de la isla de Cuba, los intercambios militares y la presencia de militares de la Unión Soviética en Cuba continuaron para asegurar la otra parte del acuerdo con los estadounidenses, la cual era no invadir la isla. Es así que durante muchos años la isla de Cuba fue el país latinoamericano con mayor poder militar de toda la región, luego de los estadounidenses, gracias a los enormes suministros de armamento soviético pesado, para aquel entonces muy moderno, siendo los intercambios y la formación del personal militar cubano continuo y constante. Es por ello que en la isla de Cuba se establecieron bases militares soviéticas, algunas permanentes como la de Lourdes y otras más temporales a los fines de privilegiar la ubicación geoestratégica de la isla con respecto al territorio estadounidense. Una vez desaparecida la Unión Soviética, todas estas instalaciones son recibidas por una Rusia dirigida por Boris Yeltsin, mucho más preocupado por agradar a sus nuevos amigos estadounidenses que por el bienestar de sus propios compatriotas. Luego de Yeltsin, se produce un cambio en el cual la prioridad del gobierno ruso era reconstruirse a sí mismo, aliviando las tensiones que pudiesen generarse con Occidente. Fue la época en la que se forjó la colaboración económica entre la Unión Europea con Alemania a la cabeza y Rusia. En ese contexto, Rusia cierra definitivamente su base de inteligencia de Lourdes en el año 2002, pasando dichas instalaciones al gobierno cubano, que creó allí la Universidad de Ciencias Informáticas, cuyo objetivo es informatizar el país y desarrollar la industria del software para contribuir al desarrollo económico del mismo. Sin embargo, vistas las declaraciones del canciller Lavrov, es bastante posible que Rusia reinicie sus operaciones militares y de inteligencia en territorio cubano, visto los acontecimientos del último año, en el que la confrontación con la OTAN es casi directa, lo cual pondría la situación geoestratégica en el mismo punto que tuvo en los años 60, siendo la isla de Cuba el punto más cercano a territorio estadounidense desde el cual las fuerzas de inteligencia rusas pudieron operar, creando así una punta de lanza en el flanco sur de la potencia del norte. En definitiva, la visita de Lavrov no fue para nada banal y turística, es en realidad una evidencia de cómo el ajedrez confrontativo entre la angloesfera globalista hegemónica y la emergente fuerza multipolar se mueve por el Caribe y Latinoamérica. Esperamos que tal confrontación beneficie más que perjudique a la patria grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.